hizo crecer y entender que eres cierto. Muy pero muy buenas noches. Estamos dando comienzo a una nueva edición de Visión 2020. Quien te habla a través de FM Zona 89.3, Marilu González. Un domingo más junto a vos, compartiendo un pedacito de cielo acá en la tierra. Para vos, para todos los oyentes, para todos los que quieran abrir hoy las puertas de su corazón, las ventanas de sus casas, para que permitan entrar esta onda radial y bueno, puedan escuchar palabra de Dios para tu vida. Estamos transmitiendo a través de mi Facebook, Marilu González, y también a través de Visión 2020. También a través de nuestra plataforma web www.zonaenvivo.com.ar. Nada es imposible si le puedes creer, porque Él es Dios, el que le dio la fuerza a Sansón. Él es Dios, el que partió el mar rojo en dos. Y bueno, tenemos una invitada especial en esta noche. Desde Lima, Perú, nos está visitando Keila Chávez. ¿Cómo estás, Keila? Buenas noches. Hola, Marilu, es un gusto poder estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, la verdad que no era como escuché la otra vez, el otro domingo estabas presente junto a Aldo, que tuvimos un testimonio increíble y todos te dijeron, tenés que contar tu testimonio, así que digo, no puede pasar, todos como dice Marina Iceberg, pasan por el sillón de Bernardino. Así que todos los que llegan acá a Miramar y bueno, que están visitando nuestra iglesia, Cristo Rey, los invitamos para que vengan a compartir, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en sus vidas, aquella historia que tenemos con Jesús que nos marcó en un antes y un después, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, vamos a conocer un poquito, Keila, ¿qué estás haciendo acá en Miramar? Este tiempo que te ha traído acá, ¿qué estás compartiendo en nuestra ciudad? Bueno, primero vine como unas mini vacaciones, ¿no? Porque ya en unos días más me regreso para Perú. Y bueno, ahora en diciembre, exactamente el 5 de diciembre, terminé de estudiar en el Instituto Bíblico Río de la Plata, Ajá. ¿no? El año pasado también me gradué de la diplomatura en teología, pero bueno, Dios me habló para poder quedarme un año más acá en Buenos Aires para poder hacer la especialidad en educación cristiana, ¿no? Ah, muy bien. Entonces todo este año estuve también acá y estudiando la especialidad en educación cristiana. ¿Y en qué se basa especialidad en educación cristiana? Para en que la la gente... enseñanza bíblica, ¿no? En institutos bíblicos o dentro de la iglesia también. Ajá. ¿No? Entonces vimos diferentes materias, ¿no? Para poder tener esa practicidad, para poder comunicar también el mensaje bíblico, Bien. ¿no? Tanto a niños, también como a adultos. Entonces es una especialidad bastante enriquecedora y muy necesaria también para la formación como maestro. Bien, y tú, digamos que el campo tuyo, ¿cuál serían más? ¿Los niños, los adolescentes, los adultos? ¿A dónde vos te abocás más? ¿O es lo que más te gusta, quizá? Estuve mucho tiempo trabajando con niños. De hecho, en mi iglesia trabajo con niños. Pero ahora últimamente descubrí que me gusta mucho pasar o enseñar a adultos, ¿no? Ajá. Eso en promedio entre 25 a gente incluso más grande, entre 25 a 60, ese rango. O sea, serías como una maestra de la palabra, ¿no es cierto? Sí, así es. Vio muy bien. Uh-huh. ¿Y qué edad tenés, Keila? Tengo 31 años. 31, bueno, Sí. Nadie te da la edad que tenés. Sí, eso es lo que por ahí me dicen que no parezco, pero sí, ya pasé los 30. Bien, soltera, casada, de novia. Sí, soltera. Sí. Muy soltera. bien. Así que bueno, ¿y cómo fue que decidiste desde Perú venirte para la Argentina? Ay, bueno, eso ha sido toda una aventura, en realidad salí por una palabra de parte de Dios, no fue algo que se me ocurrió a mí, no fue nada como que dije, bueno, me quiero ir de Perú y voy a conocer otro país, no, sino Ajá. que Dios en el transcurso de los años vino hablando a mi corazón que tenía que estudiar la palabra, ¿no? Estudiar en un instituto bíblico. Pero fue todo un proceso. Yo recibí como que el llamado a estudiar la palabra en mi adolescencia. Ajá. ¿Sí? A los 15, 16 años más o menos, que es que yo tomo la decisión y como que esa seguridad de querer trabajar dentro del ministerio, trabajar dentro de la iglesia.
Solo lo recibí, como te digo, entre los 15 y los 16, pero después vino todo un proceso, ¿no? Bastante, muchos años, ¿no? Terminé el colegio, después ingresé a la universidad, incluso estando ya en la universidad, dentro de mi corazón estaba el deseo de poder estudiar la Biblia. ¿Y qué estabas estudiando en la universidad? Bueno, yo me gradué de farmacia y bioquímica. Ah, muy bien. Sí, soy farmacéutica, pero bueno, pero dentro de mi corazón estaba estudiar la palabra. Yo quería trabajar dentro de la iglesia, servir al Señor y todo eso, pero vino todo este proceso todavía previo, que era cursar la universidad. Bien. Y ya cuando terminó la universidad, volví a orar esto de aquí, que era: Señor, yo realmente, o sabes, el deseo que tengo en mi corazón de poder servirte, pero para poder servirte tengo que estar preparada, tengo que conocer tu palabra. Perfecto. Sabes que a mí me gusta enseñar, de hecho ya vengo trabajando con niños y con adolescentes, pero a mí me falta como eso de conocer más tu palabra, de conocer de esta doctrina bíblica, conocer más acerca de la teología. Entonces, lo empecé a orar. Y bueno, de hecho, mi iglesia tiene un instituto bíblico allá en Perú. Ah, bien. Era una opción también de quedarme a estudiar allá, pero hablé con uno de mis pastores y bueno, uno de mis pastores me dijeron: ok, pero ¿por qué no ves la opción de poder estudiar fuera? ¿No? De poder quizás ir a otro país y poder de pronto conocer la cultura y también cambiar como que de ambiente. Cuando él me habló puntualmente de Argentina, yo con él nunca le había mencionado el país ni nada, pero yo conocía del Instituto Bíblico del Río de la Plata, porque es bastante conocido a nivel de Asambleas de Dios en Sudamérica. Yo conocía, y por ahí, cuando estaba entre mis 20, 18, dije: me gustaría estudiar en ese Instituto Bíblico, pero la inversión era bastante grande. Sí. Y en ese momento no tenía los recursos como para poder hacerlo. Claro, convengamos que bueno, es una carrera de 3 años, ¿no es cierto? Sí. Internado. Claro, sí. Entonces significa dejar todo lo que estamos haciendo allá, Claro. y luego Dejar, familia, el trabajo, amigos, todo, para ir a aprender de la palabra de Dios. Así es. Entonces, bueno, cuando termino la universidad, como este deseo estaba siempre en mi corazón de poder estudiar, pero no oraba específicamente porque quiero estudiar en el IBRP, sino porque yo decía: Señor, yo quiero estudiar tu palabra y estar bien preparada para poder enseñar a otros. Perfecto. Ese era el punto. Entonces, cuando yo hablo con mi pastor, le comento de todo esto y él es el que me propone y me dice: pero ¿por qué no vas a otro lugar? Entonces había la opción, sí, de quedarme allá en Perú y estudiar en el instituto de mi iglesia, pero él me dice: ¿por qué no vas y sales y vas a otro sitio? Entonces ahí yo me recordé que entre mis 20 y 18 yo quería estudiar en el IBRP y como que me volvió ese recuerdo y dije: bueno, puede ser. Claro. Entonces mi realidad después de terminar la universidad, después de estar trabajando y todo eso, no era la misma que cuando tenía 20. Entonces económicamente estaba mucho más estable, ya venía trabajando en una empresa farmacéutica. ¿Vos vivís allá con tus papás en Perú? Con mi mamá y mamá? con mis hermanos. Ah, bien. Ya por ahí, un ratito más les voy comentando Muy ese bien. tema de mi papá. Pero bueno, cuando decido venirme para aquí, para Buenos Aires, pues ya estaba en otra etapa de mi vida, como que tenía por ahí unos ahorros, que dije: bueno, creo que el IBRP ya no es un sueño como que imposible, porque era sí imposible antes, pero ahora miraba mis cálculos a los ingresos económicos que tenía y dije: bueno, creo que sería muy buena opción considerar ir allá e internarme y estudiar en el instituto. Entonces yo, como siempre, con la mente muy cuadrada, dije: bueno, necesito tanto, trabajo tantos meses más y bueno, voy. Bien. Y bueno, eso fue más o menos como llegué aquí a Buenos Aires, pero siempre poniéndome yo por sobre en cuanto a la planificación, decir: bueno, necesito esta cantidad de dinero, entonces yo voy a trabajar, voy a reunir este dinero y voy a ir. Bien. Nunca fue como que decirle: Señor, necesito que tú intervengas y proveas que esto poco que yo tengo me pueda alcanzar para los 3 años. Siempre era Keila haciendo sus planes, Ajá. Keila calculando sus ingresos y bueno, como Dios, bueno, es para ti, pero déjame a mí hacer los cálculos. Yo hago los negocios. Exacto. Y bueno, al llegar acá, Dios cambió mucho esa
esa área también, de ponerme a mí sobre todo, diciendo yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Claro. Y me dijo, Keila, ¿me permitís a mí demostrarte que soy tu papá y Soy tu soy proveedor. quien te va a proveer? Bien. Porque, por ahí un poquito más para poder explicarles un poco, allá la economía en Perú casi siempre se mantiene estable. Ah, bien. ¿Sí? Es el precio del dólar o los costos de vida, no es que haya, como no es que cambie. Inflación. No es No la, hay no es inflación. lo que conocemos Bueno, acá en la está bien. Argentina, el plato diario. No quería decirlo, pero No es una mala palabra, es algo que tan habitual en nuestra vida. Sí, y yo no lo había considerado, ¿eh? Claro. Entonces yo hice todos mis cálculos con la mentalidad de la economía peruana, Claro. esto me va a alcanzar, 3 años está bien, pero cuando vine acá, pues cambiaron muchísimo Claro. las cosas. Claro. Entonces, Claro. pero fue necesario también. Claro, para que sí, bueno, Para mí. claro, ahí te diste cuenta que bueno, que uno es falible, ¿no es cierto? Sí, Que sí. nuestros cálculos pueden fallar. Nuestros cálculos, por más que estén No, supuestamente bien y que aparentemente todo va a estar en toda área de nuestra vida, nosotros necesitamos la intervención de Dios, necesariamente. en todo. Ahí es cuando, En todo. claro, cuando uno aprende a poner a Dios en primer lugar. Señor, ¿cómo lo hago? A veces uno piensa que porque es para Él, entonces está todo bien como yo lo planteo. Ujú. Pero sí, es decir, es para vos, Señor, ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? Y ponerlo a Él. Es como que tener esa naturalidad de hablar, ¿no es cierto? De mantenernos como viendo al invisible. Claro. No estás, pero yo sé que estás. Sí. ¿Cómo hago? ¿No es cierto? Como tantas veces decís, no voy a llegar, y de repente de una forma sobrenatural decís, ¿cómo apareció todo esto? ¿Cómo es que puedo adquirir estas cosas y no me alcanzaban, ¿no es cierto? Pero bueno, Exacto. Dios nos va, en su infinito amor, nos va enseñando, ¿no es Sí. cierto? Como un papá, dice, no, así no. Él nos permite decir, ahora déjame como un señor, y nos enseña. Totalmente. Bueno, contame, con tu economía que pensaste que te iba a durar 3 años, ¿cuándo llegaste? Para ya que estamos hablando de economía. Llegué así, como arañando, se podría decir allá en Perú, al año. Ay, no, de 3 a casi un año. Sí, porque habían... Es Claro. que aquí fue un cambio así bastante drástico. Yo llegué cuando el dólar estaba, creo que 100 pesos, 2022. Ay, no me acuerdo, 100 pesos, No, no. perdón, 1000. Mil Mil. pesos. A ver, un dólar, 1000 pesos. Sí, no, sí, ahora está mil No, y no, algo, ahora ¿no? está- Entonces era 100. ¿Tanto aumentó? Sí, Ay, sí, Dios. sí. Bueno, estaba más barato. Sí, era 100. Sí, Bien. me acuerdo porque cuando hice el cambio de divisas, sí era 100. Después Ajá, se no me empezó a la fijé. subir de a poco. Ahora está 1500, ¿En creo. cuánto llegaste vos? ¿En qué año? El 2022. 2022. Ah, viniste, claro, después de la pandemia. sí, Claro. Entonces ahí estaba como que aparentemente bien. Claro. Y bueno, después se vino toda la inflación, el cambio de gobierno, de 100 pasado a más de 1000. Claro, sí. Entonces- Sí, ahí ya comienzo a recordar. Entonces ya no era nada igual. Claro. Sí. Entonces necesitaba necesariamente la intervención de Dios y Él fue fiel. Y ahí entendí que Él me trajo aquí a Buenos Aires para descubrir ese lado de Él, Ajá. ¿no? Y algo también bonito, de pronto para poder Sí, 108 pesos. ¿Ves? Sí, perfecto. ¿Ves? Quería sacarme la duda. Sí, estaba así. Qué barbaridad, ¿Viste? claro. Sí, fue una hiperinflación. Sí. Muchísimo. Bueno, les estaba diciendo... Que Dios te trajo acá para demostrarte. Sí, para demostrarme eso, y que Él es mi proveedor y que realmente era Él quien me quería acá. Claro. Que no era tanto ni la voz de mi pastor, ni mi deseo de querer estudiar en el IBRP, sino que era Él quien me quería traer acá. Bien. Bien. Y algo que también siempre en mis oraciones le decía a Dios, cuando yo cursé la universidad, yo trabajaba en las mañanas y en la tarde me iba a la universidad. Así fueron los 5 años de cursada. Ujú. Y, bueno, mi mamá siempre estuvo como que ahí ayudándome, pero no tenía los recursos suficientes como para pagarme la carrera universitaria. Entonces Claro. dije, bueno, tengo manos para trabajar, así que trabajo en las mañanas y estudio a la tarde. ¿Cuántos hermanitos tenés, Heila? Yo soy la última, tengo 3 hermanas mayores. Ah, mayores. Sí. Igual ellas siempre estuvieron presentes, pero los costos que me demandaba la universidad eran bastante altos, Claro. entonces tenía que trabajar, así que dije, Claro. bueno,
lo puedo hacer. Perfecto. Y Dios fue fiel también en ese sentido, porque había momentos en el que decía, ya no puedo más por el cansancio físico que tenía, y en la tarde tener que ir a cursar la universidad era bastante agotador. Y algo que yo le decía a Dios en mis oraciones era, Señor, tú sabes que yo quiero estudiar la palabra. Quiero estudiar en un instituto bíblico, quiero aprender más de ti para poder enseñar a otros. Pero yo no quiero que mi etapa de estudios teológicos sean ceden a este ritmo, ¿no? De tener que trabajar y luego poder estudiar. Sé que se dio de esta manera en la universidad, pero también de pronto me gustaría que esta etapa que tanto he querido de estudiar Biblia, pues se dé de otra manera, ¿no? Que fuera como que más llevadero, claro, más relajado. Que sea más relajado, claro. que yo tenga la suficiente economía como para poder pagarme y no necesariamente tener que estar trabajando y luego estudiando porque es muy desgastante. Porque ya venía cansada. Claro. Entonces eso era un deseo muy interno en mi corazón, por eso es que cuando vine trabajando después de terminar la universidad, iba como que ahorrando para decir, bueno, esto lo voy a usar para poder estudiar teología, de modo que no esté también tan cansada y por lo menos ese año o 3 años que vaya a estudiar, pues lo haga así, ¿no? Y por eso que también pensaba como que internarme en el IBRP, porque de hecho en el IBRP al ingresar nosotros estudiamos, comemos, dormimos, todo ahí. Claro. Entonces era que algo que a mí me gustaría como que tener esa experiencia y solamente concentrarme en estudiar tu palabra. ¿Cuántos chicos aproximadamente por año están? En el IBRP hay 2 programas, ¿sí? Uno que es el intensivo y el otro que es el clásico. El intensivo tiene aproximadamente 200 estudiantes y el programa clásico, que se da de forma alterna, llegará a un promedio de 300 estudiantes más o menos. O sea, que 500 personas más o menos juntas. Sí, pasa que el intensivo se da en el tiempo de verano y el de invierno. Ah. ¿Sí? Y cuando termina, por ejemplo, ahora de enero a marzo, viene el programa intensivo. Ajá. Ahí hay cerca de 200 estudiantes. Ajá. Después los de intensivo entran a un periodo de receso y vienen los de estudiantes del clásico. Claro. Entonces, estos del clásico son un promedio de 300 o 350 estudiantes, más o menos. Muy bien. Sí, pero esa es la dinámica. Claro. Es como que la idea es meterse en el instituto, vivir ahí y estudiar ahí. Y era algo que yo anhelaba en el corazón también, y es por eso que estaba como que ahorrando. ¿Y ahí es donde vos conociste a Marina en este? Claro, yo a ella la conozco en el 2022, ¿no? Empezamos a cursar juntas y bueno, ahí la conocí en unas salidas de un equipo de ministerial, ¿no? Que son una cantidad de alumnos que cada fin de semana visitamos diferentes iglesias como para poder ahí evangelizar, trabajar con niños, con adultos, con adolescentes. Entonces ahí la conocí a Mari, porque ella estaba en otra aula. Ajá. Nosotras entramos juntas, pero ella estaba en el A y yo estaba en el B. Bien. Entonces nos conocimos yendo a estas salidas de ministerial. Muy bien, bueno, y así surgió la invitación después de que se graduaran todo, se hizo una amistad. Sí. De hecho yo vine el 2023. Sí, el 2023 Marina me invitó también a su casa, así que pasamos Navidad y Año Nuevo aquí junto con ella. Bien. Y el 2024 ella fue para Perú. El año pasado fuimos a un viaje misionero que justamente era a Perú. Sí. Y bueno, ahí le invité a pasar la Navidad y el Año Nuevo en mi casa. Y bueno, ahora el 2025 voy a pasar acá, ¿no? A manera también de despedirme de Buenos Aires, de la Argentina, de Miramar. Porque bueno, ya no sé cuándo vaya a regresar próximamente, así pero ya retornás para Perú, ¿no es cierto? Sí, yo me voy a Perú el 13 de enero, llegando para allá. Sí. Y ahí, bueno, las puertas que el Señor abrió, ¿ya tenés pensado algo? ¿Ya tenés un proyecto en Perú? Bien, algo que el Señor me vino hablando desde el año pasado era una palabra que se repitió constantemente, era que Él iba a ir poniendo las baldosas por las cuales yo iba a caminar. Bien. Y al finalizar el instituto, pues todos estamos como, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿No? Y ahí me llegó una llamada de una de las pastoras de allá de mi iglesia, que como les decía, que mi iglesia tiene un instituto bíblico. Entonces me ofrecieron como que me pidieron, de alguna forma me dijeron, Keila, si yo les podía apoyar dictando una materia. Bien. Así que el 14 de enero
dicto la materia de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Sí, el 14 y el 18 de enero. Entonces nos vamos todo este trimestre, desde enero a marzo. Entonces Dios es fiel a su palabra, porque primero estaba como en la incertidumbre de Claro. cómo hago, ahora cómo me incorporo nuevamente a mi iglesia después de 3 años. Pero vino esta propuesta y dije, Sí, bueno, perfecto. ese es, Señor, eres tú. Así que bueno, Pensar que esa carta, ¿no es cierto?, que Hechos de los Apóstoles, pensar que nosotros somos los Hechos de los Apóstoles, que seguimos escribiendo. sí. Seguimos escribiendo con nuestros hechos, ¿no es cierto? Seguimos escribiendo lo que Dios nos marcó en nuestro corazón. Seguimos continuando ese legado. el trabajo que Jesús inició, Claro. ¿no? Que es la predicación del Evangelio. Sí, De así hecho, es. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Ujú. Y este lapicerito que tengo acá me lo regaló por ahí una amiga que dice Hechos 29, Ah, mira. ¿no? 29, ¿por qué? Porque es nuestra historia. Claro, ahora. nuestra historia, que justo, ¿eh? Estamos en sintonía, Sí, entonces. me gustó muchísimo porque Muy yo bien. siempre como que... En nuestra decía, historia con Cristo, nuestra historia con nuestros hechos, reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, exacto, ¿no? ahora nosotros continuemos de relatar la historia que primero inició Jesús, continuaron los apóstoles y ahora pues Seguimos nos toca a nosotros. nosotros hasta lo último de la tierra, ¿no? Así es. Muy bien, Keira, estás en lo último de la tierra, ¿no? En la Argentina. ¡Ay, sí! Y después volvés al medio del mundo, más o Sí, menos sí, aproximadamente. sí, Bueno, muy bien. Habíamos titulado cómo descubrir en tu vida, cómo has descubierto la paternidad de Dios. Y obviamente que hubo seguramente alguna ausencia que Sí, hizo que descubrieras a Dios Padre como un verdadero papá. Contanos esa historia. bueno, hace rato me preguntabas acerca de cómo se conforma mi familia y te dije, sí, está mi mamá y están mis 3 hermanas mayores, yo soy la última. Ujú. Y bueno, papá no está ahí en la lista. De hecho, yo no conozco a mi papá, ¿no? Pero bueno, quiero contar esta historia desde el lado de la gracia y desde el lado, no como para decir, uy, qué triste historia, Claro. sino para, de alguna forma, también para que otros puedan, quizás a través de mi historia puedan sentirse identificados y Perfecto. entender que en Dios realmente se puede tener ese papá tan... descubrir a un papá realmente maravilloso, ¿no? Y bueno, ahí te iba comentando acerca de cómo se conformaba mi familia. Pues, por ahí vinieron y me distraje un poco, perdón. Ajá, tenemos acá a la pastora Marina Isber tomando de Sí, paparazzi sí, en este momento. El paparazzi me distrajo un poco, pero bueno, sí, como te comentaba, yo no conozco a mi papá. De hecho, la historia, mis 3 hermanas mayores, Ujú. ¿no? Ellas son de otro papá. Mi mamá se casó con el papá de ellas, pero pasaron algunas situaciones un poco difíciles y pues se separaron, ¿no? Se llegaron a separar, él tiene otra familia y mi mamá se quedó ella con las 3 pequeñas, Ajá. ¿no? Entonces él se fue de casa, por ahí pasaron situaciones muy complicadas y bueno, mi mamá se hizo cargo de mis 3 hermanas durante muchos años y bueno, mientras pasaba el tiempo, mi mamá llegó a conocer a otra persona con la que ella pensaba pues formar nuevamente Un hogar. una familia, de pronto generar un vínculo, había conocido a otro amigo y bueno, ella empezó una relación con él, pero también a mi mamá como que le daba un poco de temor, como que ya, qué sé yo, como que formar en sí la familia por el hecho que tenía tres hijas mujeres. Claro. Entonces Sí, eso por ahí le causaba un poco de temor, pero bueno, ella continuaba con esta amistad que tenía. Y bueno, después de esto, mi mamá quedó embarazada, ¿no? Y cuando él se enteró, pues, de que mi mamá estaba embarazada, él no quiso como que hacerse como responsable, sino que decidió como que también alejarse de mi mamá. Ujú. Entonces mi mamá, y bueno, al inicio la propuesta fue que cancelaran El embarazo. el embarazo, pero mi mamá decidió continuar con el embarazo, Muy bien. ¿no? Así que después de un periodo de 9 meses, pues nací yo.
Ujú. Así que yo soy producto de esta relación que mi mamá tuvo, ¿no? Y bueno, de hecho él nunca se hizo como que Responsable ni cargo. en nada, siempre estuvo como que muy distante, él nunca Nunca más generó vínculo con tu mamá. No Así que generó cuando se vínculo con mi cortó, mamá. digamos, así al mes, a los 2 meses de enterarse, más o menos. Sí, sí, sí. Bien. De hecho, mi mamá me contaba que él le había acompañado a un lugar que era como para poder, Sí. pues, cancelar el embarazo. Mi mamá fue a ese lugar, Ajá. pero mi mamá me cuenta y me dice yo, había algo que dentro de mí que me decía, no lo hagas. Bien, esa voz en Y la conciencia. era Dios que le estaba hablando. Y bueno, mi mamá, a pesar de tener 3 hijas ya, ella decidió tenerme. Muy bien. Así que por eso es que es el tema que había sugerido de pronto contar mi testimonio era relacionado a la paternidad de Dios, ¿no? De hecho, cuando mi mamá me cuenta que cuando yo nací es que ella decidió ir a la iglesia. Ajá. De hecho, de niña ella iba a la iglesia, tenía conocimiento acerca de Dios. De hecho, eso también yo me pongo a pensar, esa semilla que ella tenía de Dios es que en el momento que ella tuvo la oportunidad como que de cancelar el embarazo, ella decide continuar y decir, bueno, voy a seguir adelante con una niña más. Ya pude con 3, con una más, Claro. voy Ya a poder. esa semilla ya crea una conciencia, Una ¿no es conciencia, cierto? un temor de Dios también. Claro, aparte ya de la conciencia que tenemos como un libro de moral implícito que Dios puso en el hombre, ¿no? Ujú. Ya el hecho de tener sembrada la palabra de Dios, la semilla, eso y más en el corazón de un niño, ¿no es cierto? Se Ujú. cumple la palabra, que aunque cuando instruye al niño ni palabra, y aún de viejo o de grande, no se apartará de ella. Sí. O sea que en el momento en que tenemos que tomar una decisión, eso aparece como un semáforo, porque fue sembrado, la palabra no vuelve vacía. Exacto. Entonces fue por ese lado, de esa forma es que yo nací. Y bueno, mi papá nunca más él generó ningún vínculo, él no quiso hacerse presente de ninguna manera. Pero yo entendí también de que de alguna forma Dios quería que mi familia esté estructurada de esta forma, Claro. ¿no? Porque nunca recibí como que rechazo de parte de mis hermanas tampoco, ¿no? Yo aparecí 7 años después. Ah, ya eran grandes. Sí, ellas ya eran grandes. Mi hermana, la penúltima, me lleva 7 años. Ajá. Entonces ellas ya tenían una estructura de familia, Claro. mi mamá y ellas 3. Claro. Y bueno, pues mi mamá de 7 años dice, está embarazada y aparece Keila en la historia. Claro. Entonces, pero nunca sentí ese rechazo, nunca me hicieron diferencia. Yo estoy muy agradecida con Dios por la vida de ellas porque fue ese calor de hogar que me dieron, que me marcó muchísimo, ¿no? ¿Sentiste en algún momento la ausencia de tu papá en algo que te marcó la ausencia de una imagen masculina Sí, en tu vida? al inicio sí, Ajá. cuando estaba niña. Pero mi mamá, como te dije hace rato, mi mamá, cuando yo nací, ellas como que, mi mamá me dice que fue como un impulso, que algo como que Dios nos decía que la única solución para todo esto, para que me ayude a llevar esta carga, que el único compañero que yo necesitaba en ese momento, quien me iba a dar la fuerza para sacar a estas 4 niñas adelante, era Dios. Y dije, bueno, tenemos que regresar a la iglesia. Y ¿Qué edad tenía tu mamá cuando te tuvo a vos? 32. Ah, Y ella me dice, justo hablábamos hace unos días acerca de mi edad, porque ella me sigue viendo como si fuera una niñita, pero le digo, Claro. mamá, yo tengo 31, le digo, entonces, en un año más. y claro, el año de cuando tu mamá te tuvo a Cuando vos. mi mamá me tuvo, sí, mi mamá me tuvo a los 32. Entonces, volviendo a esto de que mi mamá decide regresar a la iglesia con nosotras 4 y de ahí nunca más se apartó. Bien, así que volvió con todo. Volvió con todo. La segunda, recargada. Volvió con todo y muy yo bien. creo, eso fue Dios. Claro. Porque yo desde que tengo uso de razón me acuerdo haber estado en la iglesia, por ahí alguna vigilia, durmiendo ahí en la silla o por ahí que me acomodaban en las almohaditas ahí a un costadito. Desde que tengo uso de razón es la Es iglesia. como que Dios nos deja en la pradera, pero nos mira, ¿no es cierto? Como que Sí. andamos ahí, Sí, nos sí. va mirando, pero en un momento cuando
cuando ya el peligro es grande, Ujú. ahí es cuando que te tira ese lazo de amor, ¿no es cierto? Y te vuelve a traer despacito, por ejemplo, bueno, hasta acá. Sí. Hasta acá era el límite, pero te deja que andes por las praderas para que veas que si no estamos en Él o injertados en Él, sin mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Ujú. Y ahí nos demos cuenta que es real, sin Él no llegamos a ningún lado. Exacto. Agotamos nuestra fuerza, nuestras estrategias, todas nuestras artimañas de mujer, pero no, o de hombre, pero nos damos cuenta de que todo eso cae por tierra, que sin Cristo no vamos a ningún lado, Exacto. ¿no es cierto? Y se cumple esa palabra. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, como te decía, desde pequeñas mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia y obviamente en la primaria, cuando era algún evento para el Día del Padre, por Claro. ejemplo, allá se celebra mucho el Día del Padre, el Día de la Madre. El Día de la Madre estaba mi mamá y el Día del Claro. Papá no estaba. Claro. Y era ahí sí como que, ay Señor, ¿cómo? O sea, es como que yo de pequeña preguntándome dónde está. Sí, sentí su ausencia en esa etapa de la niñez, pero en la etapa de la adolescencia Dios fue conquistando mi corazón Ajá. y supliendo esa necesidad de papá y haciéndome entender que Él era mi papá. Ujú. Entonces, sí fue difícil. De hecho, también por ahí los compañeritos de la escuela, por ahí lanzando un comentario y tu papá no está, o creo que Keila por ahí no tiene papá, cosas así. Claro, sí, Siempre sí, están sí. esos comentarios. Pero bueno, te lastiman, te hieren al inicio, pero como Dios en su misericordia fue llenando ese vacío, ¿no? Que quizás por momentos sí era muy fuerte ese vacío que sentía, pero después en otros momentos era como que cuando yo tenía alguna necesidad o algo que quería, por ejemplo, me acuerdo muy marcado esto de que yo quería, de niña quería una bicicleta. Estaba que deseaba con todo mi corazón una bicicleta, pero mi mamá no tenía las posibilidades como para comprarme una bicicleta. Y veía por ahí los amigos que tenían su bicicleta. Y yo decía, yo quiero mi bicicleta. Era como que mi mamá exigiéndole eso. Y mi mamá siempre me decía, pero ¿qué? Es que no puedo. Pero sabes que hay alguien que sí puede hacer lo imposible y es Dios. Así que le vamos a pedir a Él que si es que Él quiere, vas a ver que yo sé que Él quiere, me decía, pero hay que confiar. Claro. Y de ahí era como que ella iba como que encaminándome así en la fe. Claro. O sea, generando esa dependencia Exacto. de Dios. O sea, el proveedor, ¿a quién tenemos que pedirle? A papá. Exacto. Es que es el dueño del Es mundo. que es eso, Claro. esa es la figura paterna, ¿no? Claro. Aquel que provee, aquel que conoce la necesidad de sus hijos, aquel que está como que al pendiente. Si de pronto no lo tenemos físicamente, tenemos a otro que está por sobre Claro, todo. y el que dice que somos la niña de sus ojos. Sí, ¿no es cierto? totalmente. O sea, la niña es lo más delicado del ojo, lo que si te entra algo, eso que se resiente tanto la vista y que, ¿no es cierto?, que alguien nos toca y tocamos la niña del ojo de Dios. Exacto. O sea, mira lo importante que somos para Él. Y bueno, eso como que Dios le dio mucha sabiduría a mi mamá, digo, llegando desde la etapa en la que estoy ahora de mi vida, digo, Dios le dio muchísima sabiduría a mi mamá para que pueda encaminarme en la fe y tenga como esa estrategia de decirme, bueno, yo no puedo, Bien, pero hay alguien que sí puede. Y bueno, y él es tu papá y le vamos a pedir. qué bien. Porque así como las otras niñas se lo piden a sus papás, nosotros la vamos a pedir juntos a él para que te provea. ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá se llama Eulalia. Eulalia. Y bueno, cuestión que en ese tiempo mi mamá trabajaba limpiando casas. Y yo la acompañaba limpiando casas. Muy bien. Fuimos a una casa a limpiar, me acuerdo. Y bueno, estábamos limpiando el primero, segundo, tercer piso. Y en la azotea, en lo último de la casa, había una bicicleta. Estaba toda ahí polveadita. Estaba nueva, pero estaba como que nadie lo usaba. Claro. Entonces, y yo la miré y dije, qué lindo, es algo que yo quiero. Tenía Claro. 7 años, creo que en ese momento. 7, 8 añitos, estaba chiquita. Y yo le digo, mamá, mira esa bicicleta, parece que nadie la usa. Y mi mamá me dice, sí, pero debe ser de algún niño que está ahí, porque era una casa que tenía muchos departamentos. Claro. Entonces, justo viene la dueña de la casa y mi mamá le pregunta acerca de esa bicicleta. Y la dueña de la casa le dice, no, es que es de una de las inquilinos de aquí, es esa bicicleta, de un niño, de uno de los inquilinos de acá que están viviendo en uno de los departamentos. Déjame le pregunto, capaz que te lo pueda vender o cosas así.
Cuestión que pues la dueña de la casa fue a preguntarle al inquilino acerca de la bicicleta y bueno, la mamá bueno, la dueña, se podría decir, de la bicicleta, le dice, no, pero es que esa bicicleta la tenemos ahí hace tiempo y el que lo usaba ya está grande. Ya no le entra. Ya no le entra. Entonces, y bueno, ya estaba como para tirarla, pero si es que quieren y si les sirve, llévansela. Justo. Y yo, ay, no, cuando yo escuché eso era como que le faltaba así por ahí inflar un poquito las llantas, ¿no? Nada, pero nada. Pero esto para mí fue muy loco porque cuando vos veías la bicicleta estaba toda polviada y las dos llantas todas desinfladas. Entonces mi mamá me decía, bueno, pero vamos a tener que esperar para cambiarle las llantas y cosas así. Pero no sé, que mi fe era tanto que yo decía, yo creo que no vamos a necesitar cambiarle las llantas. Yo creo que cuando esto se infle, va a estar bien. Y así fue, porque lo llevamos a donde tenían que inflar las llantas y inflaron y estaban bien. Perfectas. Estaban perfectas, así que esa bicicleta la usé hasta los 13 años, el regalo creo. de tu papá. Fue el regalo de mi papá. O sea, Claro. cuento esto de la bicicleta fue porque eso me marcó mi niñez. Claro. Porque yo recuerdo a mi mamá Fue algo diciéndome, contundente, que Dios dijo, acá estoy. sí, Claro. mi mamá diciéndome, hay alguien que sí te lo puede dar. Y a los días viendo una bicicleta sucia y la dueña diciendo, bueno, ya la íbamos a tirar y si quieren, llévansela. Qué bárbara, qué hermoso eso como Dios te marca en la niñez. Y eso me marcó. Eso, yo creo que de ahí como que empecé a decir, cada necesidad que tenía era como decirles, Dios, tú conoces que quiero esto. Y eso fue como que acrecentando mi fe también. Muy bien, bueno, la verdad que, y llegó una etapa de la adolescencia, ¿no? Donde surgen quizás sentires u otras emociones. Sí. Y ahí cómo manejaste el tema con Dios. Y aquí vuelve nuevamente mi mamá, no sé si es que este es el testimonio más de mi mamá o de mí, pero es que mi mamá fue realmente fundamental. Y eso, ¿no? En la etapa de la adolescencia, que se vienen muchísimos cambios, lo que mi mamá siempre estuvo como que con ese objetivo de que yo esté dentro de la iglesia. Perfecto. Y también cada evento o campamento que hacían a nivel nacional, allá hacen en Perú, campamentos dentro de nuestra organización de la iglesia. Se hacen campamentos para adolescentes, campamentos para niños. Desde que tengo memoria desde mi adolescencia, incluso desde la niñez, cuando estaba de niña, mi mamá me mandaba a los campamentos de niños. Mi mamá no tenía los recursos suficientes, pero Dios de alguna manera proveía para que yo vaya a esos campamentos. Y yo me llego a sorprender mucho también, porque en ese entonces había tantos niños dentro de la iglesia que no podían ir. Niños que estaban con papá y mamá juntos, pero Dios proveía recursos para mí, Claro. para yo poder ir. Y era como que después miraba a mi mamá y digo, pues que ni siquiera tenemos tanta plata como para poder invertir en un campamento, pero cada vez que yo quería, el Señor siempre proveía. Qué lindo. Y así fue, en la adolescencia también, yo seguía estando dentro de la iglesia porque me encanta estar dentro de la iglesia, me encantaba. Entonces también ahí mi mamá también invertía en campamentos, en escuelas de verano, siempre estuvo ahí mandándome. Y bueno, mirá la inversión de tu madre hoy donde te trajo a ser ahora una profesora de la palabra. Sí, Qué bien. todo fue como que eso, como que creo Sembró en vos. sembró muchísimo. Sembró en vos. ¿Y tus hermanas están en la iglesia también? Sí. ¿Participan? ¿Son Sí, activas? sí. De hecho que cuando ya mis hermanas empezaron a trabajar, no, cuando ya estábamos un poco más grandes, y ya como que yo venía con esta costumbre de ir a cada campamento, de ir a cada escuela de verano. Entonces yo también les agradezco a mis hermanas porque hubo una temporada en la que ya mi mamá dejó de trabajar, porque mi mamá igual me tuvo bastante grande, ella dejó de trabajar y eran mis hermanas las que me Te proveían sostenían, claro, para yo ir a los campamentos. claro. Entonces eso yo lo recuerdo mucho porque sé que en esos campamentos Dios fue mostrándome poco a poco que Él estaba siempre presente y de que Él era mi papá. Claro. Sentiste esa seguridad, Esa porque seguridad. por lo general la ausencia paterna
genera muchas inseguridades en el hijo, ¿no? En los hijos, ¿no? Con ausencia de padres. ¿Por qué? Es la imagen, digamos, viril, la imagen de la protección, la imagen del que provee. Ujú. Entonces vos tenés identificada esa parte que es la que brinda seguridad en un hogar. También la aceptación de un padre que estás haciendo esto bien, la aprobación, eso genera una autoestima más elevada, Ujú. eso genera también más seguridad, más confianza Sí, en los chicos que tienen sus papás. Por eso a veces se marca mucho que a veces es peor la ausencia del padre que de la madre, ¿no es cierto? Hablamos de una familia clásica. En el Señor suple todo. sí. Así, nos abocamos a su palabra que dice que aunque tu papá y tu mamá te dejen o no estén, o fallezcan o ya hayan partido con el Señor o lo que sea, el Señor dice que nos va a tomar en sus brazos, ¿no Ujú. es cierto? Y va a suplir esas ausencias. Ujú. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Bien. Así que en una familia clásica convencional, quizás sin ser cristocéntrica, la ausencia paterna marca mucho. Sí, Marca totalmente. mucho a un niño o a una niña. Sí, por eso es tan necesario de que se pueda entender esto, ¿no? De que esa ausencia, yo como te dije hace rato, yo no conozco hasta ahora a mi papá en físico, en persona. ¿Te gustaría conocerlo? ¿O no tenés esa necesidad? Y nunca tuve, capaz cuando estaba niña sí, Claro. pero es que después, es que acá hay algo que por ahí no lo conté completo, pero ahora creo que lo voy a contar, como para que esto se entienda más del por qué no lo conozco, por qué no tengo fotos, no tengo registro, no tengo nada de él. Y bueno, como te iba diciendo hace rato, mi mamá siempre estuvo con esa sabiduría que solamente Dios le pudo dar, de mandarme a cada campamento, de que ella buscaba que yo realmente tenga un encuentro con Dios, Bien. ¿no? Con mi Salvador. Y ella sabía que eso que le cambió la vida a ella, también lo podía hacer conmigo. O sea, ella buscó desde mi niñez, mi adolescencia, que yo tenga una relación con Dios. Sepa que Él Es me real creó, que existe. sepa que tengo propósito en Él. Sé que fui Ujú. elegida, que mi vida tiene propósito, que Él es mi Padre, sí, pero que sobre todo es mi Creador, ¿no? De que yo entienda la gracia, de que entienda el sacrificio de Cristo, de que sepa conscientemente de que soy pecadora y que estoy alejada de Dios y que solo por medio de Cristo puedo encontrar ese vínculo eterno con el Padre. Eso fue un trabajo que mi mamá vino haciendo, porque ahora te voy a contar un poco más acerca de mi historia. Esta es la primera vez que lo cuento así en público y es un poquito fuerte también, pero bueno, Dios quiere que lo cuente, así que lo voy a hacer. Hace rato yo te dije que mi mamá se quedó con 3 niñas y que después de 7 años ella queda embarazada, que ella ya había conocido a otra persona que era su amigo, Ujú. ¿no? Pero en ese tiempo que ella estaba conociendo a este amigo, ella sufrió un abuso sexual por parte de otra persona. Ujú. Entonces ahí se unen estas dos historias. Ella le cuenta lo que le había pasado al amigo que tenía en ese entonces, y es por eso que este amigo le dice: yo no me voy a hacer responsable, porque yo no tuve nada que ver con esto, Ajá. así que lo mejor que podemos hacer ahora es terminar el embarazo. O sea, para que entenderlo, o si alguien está escuchando, Ujú. él no estaba 100% seguro de que este embarazo fuera de él. Exacto. Bien. Bueno, él estaba seguro de que el embarazo no era de él. No era de él. Y mi mamá también lo estaba. Ajá. Pero ella, como era su amigo y alguien con quien estaba teniendo un vínculo, Ajá. pues le contó lo que le pasó. Ajá. Me pasó esto. Y ahora parece que estoy embarazada. Ujú. Entonces el consejo de este amigo que ella tenía fue: bueno, Eulalia, este embarazo, uno, que no es mío. Segundo, esta persona no se va a hacer responsable. Es que lo mejor que puedes hacer es Abortar. terminar con el embarazo. Claro. Por eso es que ellos van juntos a la clínica. Ah, bien. Y cuando están en la clínica, mi mamá recibe
voz del Señor, esa palabra de Dios diciéndole, no, no puedes hacer esto, porque Perfecto. soy un Dios de vida y no de muerte. Qué increíble. Y bueno, es por eso que no tengo registro de mi papá, Ujú. porque hasta ahora no sabemos. Mi mamá obviamente sabe, pero tampoco quiero como que investigar más a profundidad de quién es, quién fue, cómo fue, porque sé que es también doloroso para ella, ya que me lo haya dicho a mí. Ujú. Esto yo no lo supe hasta los 18 años Ujú. y fue un impacto muy fuerte para mí porque yo ya venía teniendo, sí venía conociendo al Señor, sí conocí que Él era mi proveedor y todo eso, pero yo, bueno, igual le cuento esto, de hecho el apellido que yo tengo es del amigo de mi mamá. Ah, él te da el apellido. Él me da el apellido. Él me Ajá. da el apellido y nunca más se apareció en mi historia. Ajá. Entonces hasta los 18 yo creí que él era mi papá. Ah, qué gol. Claro. Pues Claro. sí, por eso cuento de esta historia, pero desde el lado de decir, Señor, realmente tú me demostraste a plenitud qué es ser un papá, Claro. mi vida tiene propósito en ti, con todo lo que, o sea, no me tenés que demostrar ya más nada, porque con todo lo que hiciste, yo Bueno, sé pero que... tu vida marca las dudas de tantas personas y de la misma ley que dice producto de un abuso, Ujú, en ese caso ujú. se aplica el pulgar para abajo. Entonces, para todos los que están oyendo, para todos los que todos piensan, y bueno, pero ¿y si fue violada la mujer no lo quiere? Bueno, acá hay una niña hermosa, una hermosa mujer de Dios, una profesora de la palabra, que fue producto de un abuso, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. De lo que la ley diría, aniquílenlo, Ujú. porque la madre no lo deseaba. O sea, alguien que habría que desechar. Bueno, hoy es una mujer, es una embajadora de Cristo que está hoy contando su testimonio de que cada vida tiene un propósito. Y sí, así fue. Y de hecho el primer consejo que mi mamá recibió fue ese, no continúes con este embarazo. Claro. Obviamente es un consejo natural, Sí, ¿no es cierto? Que sabés, vos no lo deseabas. Una mente por ahí, obviamente sin Dios. sí, sí. Quizás sí, es lo sí. mejor que uno pensaría hacer, Sí, es ¿no es así. cierto? Entonces él decide, le da ese consejo, pero mi mamá dice que no, continúa con el embarazo. Cuando yo nací, él me da su apellido y desaparece de la historia. Yo hasta los 18 pensé que él era mi papá y a los 18 pues me entero que no era así. Ajá. Pero también es... Ahora, pero ¿por qué te da tu apellido? Eso no entiendo. Porque... porque en el registro tenía que ir un apellido más. Ah, tenía que ser el de tu madre y uno más. Claro, el de mi papá, que es, bueno, el Chávez, y el apellido de mi mamá. Entonces él, bueno, acepta eso, pero igual no tenía ninguna responsabilidad y Claro, así sí, que sí. tampoco nunca se apareció, así que... Pero para mí de alguna forma fue sanador entender toda la historia, porque yo, si bien es cierto, no le guardaba rencor, pero sí capaz un poquito de resentimiento a a la persona que era equivocada, o sea, Claro. porque yo no sabía la otra parte de la historia. Yo decía, Claro. ay, pero ¿por qué no se aparece? O sea, tengo su nombre, está en mi registro y por ahí a veces lo buscaba, pero no aparecía y era como, yo entendía que algo mi mamá me ocultaba porque no había fotos, no había nada, entonces Claro, era claro. algo bastante extraño. A los 15, esto como para poder marcarlo bien, porque para mí me marcó muchísimo, a los 15 yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Contaré a la gente que no conoce qué es recibir el bautismo, que es distinto al bautismo de lo que uno está acostumbrado, de lo que se lleva un bebé a la iglesia y se le pone agua, es distinto lo que hablamos. Sí, es distinto. Tampoco es distinto al bautismo que uno está convencional por ahí de la iglesia evangélica, que Ajá. es de lo que realmente significa bautismo, ¿no es cierto? Exacto. Que es sumergir, ¿no es cierto? Se sumerge en agua, en el mar, en un río. Pero es distinto el bautismo del Espíritu Santo. Así Contar es. a la audiencia y enseñarnos eso. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que nosotros nos hacemos morada de Dios. Bien. El Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a nosotros. Y el bautismo del Espíritu Santo es otro evento en la vida de un cristiano
en el cual es una experiencia como que indescriptible. Ujú. Y la evidencia, se podría decir, es el hecho de hablar en lenguas. Ajá. Bien, entonces no es que el que no hable en lenguas no tenga el Espíritu Claro. Santo, sino Pero es- decirle a la gente, porque mucha gente no conoce, el hablar Ajá. en lenguas, el explicarle también lo que significa. la Biblia dice que son lenguas diferentes. Ajá. O sea, es un idioma, Un idioma. pero como decir un idioma como que celestial. Ajá. No es algo común, ¿no? Que de pronto si tienes una experiencia así como que es como súper, es como indescriptible, es como que sientes como que algo te atraviesa y de pronto empiezas a hablar en un idioma distinto. Ajá. Y eso dentro de lo teológico se podría decir, dentro de la doctrina del Espíritu Santo, es una evidencia de esto de tener el bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Sería la Ahora- glosolalia el que lo quiera buscar en el diccionario, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, ahí como para que quede un poco claro, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella, Bien. nos hace como, es una evidencia de que le pertenecemos a Dios, ¿sí? Pero hay otro evento que se puede dar en ese mismo instante, o puede tomar un poco más de tiempo, que es el bautismo del Espíritu Ajá. Santo, donde también recibes esto de la glosolalia, que es el hablar en lenguas. Ajá. Que, como vos decís, aquellas personas que no hablan en lenguas no implica que no tengan ese bautismo. Exacto. Por ahí hay un poquito a veces de confusión. No es que si claro. yo no hablo en lenguas, eso no tengo el Espíritu Santo. No es así. no. Desde el momento en que uno recibe a Jesús, acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene. Ya está. No Ya aceptamos solamente la mano o el pie, aceptamos a Cristo en Todo, su plenitud. En su plenitud. En su Lo otro plenitud. es otro evento. Eso ¿Que sí. debemos de buscarlo? Sí. Y conforme será al don de conforme Dios. a lo que Dios quiera. ¿Dios quiere por ahí Sí. o no? También. No es que sea uno más o menos que otro, Pero Él reparte a cada uno como Él quiere. como Él quiere, ¿no es cierto? Entonces, eso. Yo, por eso, pero el 2000, cuando tenía 15, yo tuve esta experiencia. Y es algo indescriptible ¿Estabas también. en la iglesia? ¿Estabas en algún campamento? ¿Cómo fue? Estaba en un campamento. En un campamento. Y estábamos hablando justamente de este tema, Bien. acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu. Y yo le decía, Señor, yo quiero también Claro, tener esa era tu experiencia. anhelo. Yo ya sé que te tengo, ya sé que te tengo dentro, que yo soy tu templo, pero que quiero también esto. Y ahí es cuando tuve esa experiencia, empecé a hablar en lenguas y el Señor me marcó por completo. O sea, esa fue la segunda experiencia como que tuve y dije, bueno, realmente esto es real. O sea, lo que dice la Biblia, lo que está escrito en el libro de los Hechos es real. Es real. ¿No? Porque esto del hablar en lenguas no solamente se registra una vez en el libro de los Hechos, sino son en varias ocasiones, Ajá. ¿no? En el Pentecostés, en Hechos 2, después se vuelve a repetir con Claro. Felipe en Samaria, después en la casa de Cornelio. Entonces son varios eventos que respaldan esta doctrina bíblica. Claro. Y yo lo pude experimentar. Sí, sí, es verdad, eso son experiencias que uno tiene, ¿no? Es en la historia que cada uno tiene con Cristo. Yo lo experimenté una durmiendo Ujú. y que me despierto cantando en lenguas, yo transpirada y me despierto y me escucho, y digo, ¿qué es esto? Sí. Pero pensé que era un sueño, no sabía. Ujú. Y fue después otra en una experiencia, digamos que mi abuelo sufre un síncope cardíaco. Ujú. Yo recién comenzaba en la iglesia y en la desesperación de ir a llamar a emergencias, todo, Ujú. con mi abuela, digamos, prácticamente muerta en el baño, comienzo a hablar en lenguas. Ujú. Pero yo recién comenzaba, no sabía ni qué era. Ujú. Había escuchado que era hablar en lengua, qué lindo, Ujú. pero no tenía esa... Y me Certeza sucedió, de pronto. claro, me sucedió en un momento en que no lo estás pensando, ni se te puede ocurrir. Estoy pensando en llamar a emergencias. Ujú. Es más, estaba hablando en un idioma extraño y digo, tengo que llamar por teléfono, porque como una parte del cerebro Ujú. está atenta, ¿no es cierto? Digo, tengo que hablar por teléfono y digo, no me van a entender. Pero cuando me dicen hola al otro lado, es mi voz Ujú. natural. Claro. Pero corté y seguí, y después me di cuenta que ante eso el espíritu clama con gemidos indecibles, con palabras que uno no sabe, a Dios, porque estaba pasando una situación Particular. traumática. Claro. Se estaba muriendo mi abuela, ¿no es Ujú. cierto? Y vino toda emergencias, todo, pero cuando vino los atendí, digamos, hablando, digamos, en el idioma español. Ujú. Pero en ese momento, en soledad, el espíritu comenzó a clamar. Así es.
Así que a mí no era que yo estaba en un trance No, o algo. no. No, fue en un momento de Es emergencia que comenzó mi espíritu a clamar a papá. Sí, es Así así. fue. Es tu espíritu mismo hablándole a Dios. Claro. Totalmente. Entonces yo tuve esa experiencia y eso como que me marcó mucho también. Y eso fue a los 15 años. Entonces ahí yo entendí realmente Dios es real. Claro. Realmente lo que dice la Biblia es cierto porque yo lo estoy experimentando. O sea, a mí nadie me va a decir que no porque yo lo estoy viviendo. O sea, como que eso vino, tuve esa experiencia y es como que aumentó mucho más mi fe. Bien. Entonces pasaron los años, seguía involucrada en la iglesia y estaba previo, a los 18 era previo a entrar a la universidad. Estaba llevando un curso así previo. Y bueno, en una de esas tardes yo llego a mi casa y le encuentro a mi mamá en un estado muy que nunca antes la había visto. Se veía muy mal, se le veía como que atormentada. No era la misma Imagen que tenía imagen que siempre me había mostrado de fortaleza, de que vamos, que quiere creer en el Señor, que la tienes que creer en Él, que el Señor está presente. Era alguien que estaba muy afligida. Ahí está la palabra, muy afligida. Yo llego y me doy con esa sorpresa. Estaba ella y mi hermana. Y mi hermana también estaba como que muy ansiosa, como que habían tenido una charla y que las dos estaban... El ambiente era tenso. El ambiente era tenso, pero de tristeza. Claro, como... sí, lúgubre. Sí. Triste. Entonces yo llego y pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces ahí es que mi mamá me dice que yo te tengo que contar algo. Y ahí me contó esta parte de la historia que yo no sabía, ¿no? Acerca del abuso que ella había sufrido y que yo era producto de ese abuso. Ay, bueno, bien, cómo el Señor te preparó para eso, porque me imagino que te digan eso. Y debe más ser- y más sobre todo cuando capaz en ese momento no estaba como que entendiendo bien, pero después ya como que empecé a decir, uy, pero entonces mi nombre no es así. Entonces es como que vienen esos como que de la inseguridad y decir, ¿y ahora qué y la quién? ¿No? Claro. Porque hasta ahora recuerdo que cuando tenía que escribir mi nombre en los exámenes, tenía que poner mi nombre completo y Claro. era... ¿Qué Claro, pongo se ahora? generaba Solo como un blanco, como un vacío. pongo Keila. Claro. No, fue fuerte, pero Dios fue tratando conmigo de tal forma que cuando mi mamá me da esta noticia, que de pronto para mi hermana, que también lo escuchaba por primera vez, para mi hermana fue muy impactante. Yo en ese momento lo tomé y dije, bueno, o sea, mamá, solamente puedo ver en ti la gracia del Señor. Porque pudiendo ver en mi rostro, el rostro de la persona que menos quieres ver en tu vida, me has mostrado solamente amor y me has tratado de acercar a Dios. Y mi mamá decía, es que hice todo esto porque tenías que tener ese encuentro con el Señor. Y creo que estás en la etapa justa como para que puedas entender todo esto. O sea, todo este tiempo tu mamá, primeramente una mujer con una valentía increíble. Total. Acá vemos un montón de cosas para analizar, porque lo que uno siembra en un hijo, a la larga vuelve. Sí, A la larga vuelve. Ella sembró todo este tiempo en vos para que en el momento que te diera esa noticia que a ella le destrozó el corazón, vos lo pudieras asumir con endereza. sí. Vos lo pudieras asumir con tu verdadero papá, que está rugiendo como un león, ¿no es cierto? Y que te va a proteger. Y preparó todo ese momento para el día en que supieras la verdad que fue la más dolorosa para ella, para que no te duela como le dolió a ella. Sí, Todo este tiempo te entrenó como un boxeador entrena para el momento de meterse en el ring y recibir un golpe. sí, totalmente. Y quizás ella ni se daba cuenta, pero era Dios mismo obrando detrás de Claro. todo esto. Y que bueno, el O sea, Señor, el amor que ha derramado
en tu madre, ¿no? Totalmente. Podemos ver que Dios es amor, que Dios es restauración, que Dios es todo, ¿no? Totalmente. Es como que también entender que desde esa forma, es que como yo hacía en ese momento era como que Dios me traía, o sea, desde de esa misma forma es que yo los veo a ustedes. Claro. Porque pudiendo desecharnos, nos llama hijos suyos. Claro. Pudiendo haber terminado, porque todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que van en contra de Dios, pero Él, en lugar de desaparecernos, lo que hace es enviar a Jesús para que podamos restaurar ese vínculo con Él. Y yo me ponía a pensar, mi mamá también, o sea, todas, y incluso muchos le hubiesen dado la razón de que si está, Claro. bueno, no lo tengo, ya está. Claro. Pero no. Para O aquellas sea, personas, no tantas personas que... Y uno dice, pero es un abuso, y hasta uno a veces me dice, claro, ¿no? ¿Cómo lo va a ¿cómo lo va a tomar? tomar? Y cuando vean ese bebé... Acá hay un caso muy triste en Argentina. Me acuerdo el apellido, Tejerina. Ajá. Está presa la chica, no sé si ya habrá salido, que fue abusada Ujú. y... Fue algo tremendo, ¿no? Como el diablo juega en la mente de alguien donde no está Dios, ¿no? Exacto. Cómo juega el diablo su carta más sucia. Ujú. Esta chica lo tiene en el baño Ujú. a su bebé y cuando ve, según lo que ella atestigua, es que vio la cara de su violador. Mm. Y no recuerdo de cuántas puñaladas mató a esa criatura, ¿no? Después hay una canción de un rockero que le hizo como dándole la razón, ¿no es cierto? Ujú. O sea, la mente nos juega una mala pasada. Sabemos que en un estado normal uno no haría eso, ¿no? Pero Ujú. cuando hay un vacío en el ser humano, cuando una mente no está ocupada por Cristo, Ujú. el diablo nos juega una mala pasada. Totalmente. Esta chica mata a su bebé y termina presa, obviamente. O sea, mirá cómo lo que es, la importancia de que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Exacto. La importancia de lo que vos estás preparando todo este tiempo para enseñar las verdades bíblicas, para enseñar a aquel que nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Totalmente. Importante Totalmente. para todo lo que Dios te preparó. Sí. Cómo te libra de los lazos de la muerte, ¿no es cierto? Sin identidad paterna, Sí, pero Dios te selló, mía sos. totalmente. Entonces ahí como que entendí aún mucho más la gracia del Señor. Después vino todo un proceso también. Yo me entero de esto, creo que en marzo. Claro, porque venía empezando las clases, fue como que en marzo. Lo tomé podría decir de la forma más objetiva, pero ya después que salí de mi casa y me tuve que ir nuevamente a estudiar, ya empecé a venir como que a entender realmente todo esto y decir, wow, Dios, ¿qué está pasando acá? Realmente sí me está doliendo, Claro. ¿no? Pero delante de mi mamá siempre era como que la fuerte, lo estoy sumiendo de la mejor manera, no te preocupes, estoy bien. Pero después sí, tuve como un bajón. Y me acuerdo que en ese año, en el mes de julio, que normalmente nunca iba yo a ningún campamento en el mes de julio, siempre iba a los veranos, pero justo en ese año, en el mes de julio, vuelve a haber nuevamente otro campamento. Y mi mamá me dice, ¿por qué no vas a este campamento? Y dije, sí, no puedo ir. Sí, anda. Y bueno, Dios nuevamente volvió a mover sus números. Logramos comprar el boleto. Me fui a la selva. Me acuerdo que la selva peruana era un campamento. Yo vivo en Lima. Viajé casi cerca de 16 horas. Sí, pero mi mamá fue bastante confiada, que también con el grupo de la iglesia, ¿no? Como que mandas a casi adolescente 16 horas de viaje a un lugar, a la selva peruana. Sí, pero así es allá en Perú. La confianza de tu madre, sí, total. sabiendo que vas en manos de papá. Sí, me fui a este campamento y bueno, estábamos en un tiempo de ministración y a mí todavía me dolía el hecho de haberme enterado de todo esto y pasamos un tiempo de oración
Y yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre exactamente de este pastor, pero me gustaría volver a verlo en algún momento de mi vida, porque me trajo una palabra justa del Señor, que justo la anoté aquí también para poder decirlo. Era y empezáramos a hablar acerca de cómo estábamos, ¿no? Y si es que alguien tenía algún pedido de oración, que podíamos acercarnos y contarles lo que nos sucedía y para que oren por nosotros. Yo pasé adelante, viene este pastor que es de Uruguay, solo me recuerdo que es de Uruguay, que había venido justo para ese evento, y me dice, ¿crees que ore por algo específico? Y yo le saqué lo que tenía, y le dije, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, Él ya me bautizó con su Espíritu Santo, pero justo hace unos meses atrás es que me acabo de enterar de esta situación. Y me siento como Keila nada. Me siento como que, no sé, como que sin identidad. Me siento así, o sea, yo sé que Él es el creador, yo sé que Él me creó, pero ahora me siento así. Y él me escuchó, le conté toda esta historia acerca de qué pasó, cómo fue todo este proceso para que yo naciera y todo. Y él me dice algo, Keila, y yo le decía, y yo no sé qué hacer ahora, porque antes por lo menos sabía que aparentemente mi papá era el que figuraba en mi registro, pero ahora de esta otra persona yo no tengo ninguna información. Yo no sé si buscarlo, no buscarlo, no sé, le digo. Y él me dice, Keila, vos no tenés que buscar nada, porque ya Dios durante todo este tiempo te demostró que Él es tu papá. Qué bueno. Y que Él puso su ADN, esto me dijo, Él puso su ADN en ti y vos eres su hija. Maravilloso. Y ya está. Claro. Él me dijo eso y yo dije también, sí, ¿para qué yo voy a ir buscando a alguien cuando lo tengo a Él? Claro. Ya está. Si te tengo a ti, lo tengo Si te todo. tengo a ti, lo tengo todo. En ti está mi plenitud. Tú eres mi gozo. Yo soy tu hija. Tú me escogiste. Y ahí Dios me trae esta palabra también que está en Salmo 139, del 13 al 14, que me gustaría leerlo por ahí. Alguno capaz que le va a servir. Yo sé que no soy la única persona que de pronto tenga esta historia. Sé que hay muchas historias parecidas, pero este es un salmo que escribe el rey David, ¿no? Y es algo muy lindo. Y dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y yo podía decir, sí, mi alma lo sabe muy bien porque yo tuve un encuentro contigo. Yo sé que tú existes. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Maravilloso. Es un salmo precioso que escribe el rey David. Y cuando Samuel va a ungirlo, precisamente David de pronto no era uno de los perfiles como para ser el siguiente rey de Israel, ¿no? Claro. Era el pastor que estaba ahí por ahí oculto. Muchos dicen que fue de un... por ahí, bueno, no sé con tanta certeza acerca de esto, pero por ahí se podría decir que no era el hijo que menos por ahí Isaí quería. Ajá. ¿No? Porque él lo mandó ahí con las ovejas, pero tenía como sus favoritos, se podría decir, a Claro, lo que porque ni siquiera lo presentó tuvo en primero. cuenta, tú llamó a los más importantes, quizás Claro. los más robustos, los más aguerridos. Exacto. Y capaz que David, como lo veía, qué sé yo, pequeñito, Pequeñito, o que y no. por ahí no, tú no. O capaz que no lo hubiera querido tener en ese momento. Quizás. ¿No? Anda, ¿no es cierto? A Sí, saber. porque escuché un comentario, por eso ahorita no lo quise decir tanto, pero por ahí como que parecía que Isaí no lo quería tanto, o que quizás no lo quiso tener. Claro. Entonces, y eso, o sea, David escribe justo eso, yo me identifiqué mucho con él. Y decía, bueno, realmente Dios formó mis entrañas, o sea, lo más profundo de mi ser, Él lo formó. Y Él ya me conocía incluso cuando yo estaba dentro del vientre de mi mamá.
Y algo importante también para resaltar eso, ¿no? Que hay vida incluso desde la concepción. Claro. ¿No? Hace rato me comentabas acerca de esto, de que esta chica como que asesinó a su bebé y después se fue presa. Sí. Pero tantas personas que toman esta decisión, que es de quitar la vida a una persona, están fuera. Claro. ¿No? Y es eso también importante, como que entender de que desde el momento mismo de la concepción, allá hay vida. Ya se forma la vida. Y lo dice la Biblia. Así es. Yo, bueno, a veces uno hablando con personas, y si hoy veo, ¿no? Que muchas personas conocidas decían, no, sus hijos se habían quedado embarazadas, sus nietas, y hay que abortar. No, yo decía, no, y bueno, y tratando de cambiar la concepción, ¿no es cierto? Y no estaban mal, y bueno, estos niños nacen, ¿no es cierto? Uno ora, digo, Señor, por favor, que se pase el tiempo, que no se pueda. Todavía no estaba todo este tema de la legalización, obviamente, tenía que ser algo de forma clandestina, ¿no es cierto? Y hoy esos, es horrible la palabra, ¿no? Pero esos abortos deseados son la luz de los ojos de aquellos que un día los querían matar. Wow. Son la Qué luz lindo de los esto ojos. Es maravilloso. Sí. Y tengo alguien que me decía, no lo puedo mirar, Mario, no lo puedo mirar porque no era algo que yo quería para mi hija, no era el momento, no era, date el tiempo, le digo. Sí. No lo puedo, me siento mal porque está y no lo puedo tocar, no lo puedo hacer mismo, no lo puedo alzar, porque no era lo que ella quería para su hija en ese momento. Digo, date un tiempo ya, si uno quiere un cachorrito, a un perrito, es tu sangre. Y es como porque estaba enojada, ¿no es cierto? Y hoy duerme con su abuela y para acá, para allá, y es su amor. Es así. Y es su amor. Y mi mamá me ¿No es dijo eso cierto? todo el tiempo. O sea, es como que, ay, Keila, te amo tanto. Ay, qué hermosa, Eulalia. Y por eso es como que hasta ahora me sigue viendo, creo que como la más pequeñita, todo el tiempo ahí para mandándome, hijita, ¿cómo estás? Te estoy esperando. De hecho, ahora está ansiosa ya de verme. Pero es eso. Yo veo en ella la gracia del Señor. Es verdad. Es Totalmente. O sea, a mí me ayudó a entender más cómo Dios nos ama. Qué increíble, ¿no? Poder dar para tantas personas que tienen tantas dudas, ¿no? Acerca de estos temas, de lo que puede afectar a una mujer y eso. Sí, psicológicamente sí, pero cuando tenemos a Dios en el corazón y tenemos su fortaleza, no es que no nos van a pasar cosas, no, pero las vamos a poder sobrellevar con templanza, Totalmente. con cordura y tomando decisiones sabias en su voluntad y no en nuestra carne. Así es. Se nos va a ir ese temor a lo desconocido. ¿Y qué voy a hacer? Tengo 3, una cuarta. Comienza a haber esa dependencia absoluta como la de un bebé con su mamá a través de un cordón umbilical. Total. Y esa es la dependencia que tenemos que tener con Dios. Con la oración hacemos un cordón umbilical con el Señor, ligados a Él. No podemos cortarlo. No podemos cortarlo. En ese cordón está la vida. Y son con esos mismos cordones que también que nos laza y nos vuelve a traer mismo como nuestro creador, como el dador de la vida y como nuestro Padre, ¿no? Qué bueno que las personas puedan descubrir a este Padre amoroso que en la peor de las circunstancias, porque dice, no, en este caso la justicia actúa. En este caso la justicia del hombre elimina. En este caso sí. Y este es un caso, el tuyo, Keila, que la justicia hubiera dicho, bajen el pulgar. Y hoy es una mujer universitaria, profesional, una mujer de Dios que sirve al Señor, profesora en teología de la palabra, y una persona que por sobre todas las cosas ama la vida, ama a Dios y quiere dar a conocer las verdades de Jesús. Así es. Para aquellas personas que han sufrido tanto un abuso como para que las que se puedan sentir sin identidad, sabemos que la identidad la da nuestro Señor Jesús cuando la recibimos, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando la aceptamos y cuando nos sella. Nos da identidad y sobre todo un propósito para nuestra vida, ¿no? Para que otros también puedan llegar realmente a conocerle. Así es, Keila. Y puedan suplir cualquier ausencia, porque Dios lo llena todo. Así es. Dios lo llena todo, es verdad. Él lo llena todo. Él es el papá del huérfano. Y es tan detallista
Y estando acá es como que me demostró aún mucho más de que Él está muy al pendiente de mí. Yo te decía al inicio que yo vine como que programada para mis 3 años y después pues se redujo a 1 año, Sí. y después 2 años más. Hasta dije, Señor, ¿y ahora cómo sigo? sigo? Pero ahora, al terminar este último año en el IBRP, yo siento que el Señor permitió que yo salga de Perú, que venga a estudiar precisamente al Instituto Bíblico, porque Él quería ya como que sellar por completo todo este proceso. Porque cuando yo entro al Instituto Bíblico, entro sí con esa certeza de que Dios me quería en ese lugar, pero y pensaba de alguna forma que toda esta ausencia paterna ya estaba resuelta, ¿sí? Pero había todavía un poquito más que sanar. Y el Instituto Bíblico fue clave, Bien. ¿no? Dios me acercó a una persona en específico que me mostró esa figura paterna, se podría decir, pero obviamente Dios es mi papá, Sí, Él sí, está sí, todo, sí, pero sí. creo que Dios, después de analizar todo eso en estas últimas semanas, Dios, yo creo que tú quisiste de alguna forma que yo al menos tenga a alguien de forma física, a quien de pronto abrazar, a alguien de pronto de ponerme un poquito en su hombro, o de por ahí, no sé, jugarle un poquito, una sobadita en la pancita. Y Dios me puso a una persona así. Y conocí en el Instituto Bíblico a un misionero, pues le voy a decir porque él lo sabe, él se llama Samuel Andrade. Y desde que yo llegué al Instituto Bíblico, él tomó asumió como que ese rol, sin saberlo. Y era algo que a mí de alguna forma me faltaba como para poder sanar todo este último proceso, esta última parte. De que Dios me regaló, me permitió tener a un hombre así, que estuvo muy al pendiente durante todos estos años. Él sabe los momentos en los que estuve muy mal, el que no me daban los números. Recuerdo que estaba en una etapa muy crítica y fui a verlo y le digo, Samu, le digo, creo que ahora el próximo periodo que viene no voy a poder cursarlo, le digo, porque ya no me alcanza. Es que no, Dios no hace un milagro, no voy a poder seguir cursando y yo me quiero graduar, o sea, yo quiero terminar este proceso. Y no vine aquí tampoco como que sin hacer mis cálculos, solo que la inflación es como que me llevó a esto, le digo. Y él me escuchaba y me decía, y me acuerdo muy, muy claro sus palabras, y me dice, ¿qué? Y me dice, quédate tranquila, me dice, sí, Dios algo va a hacer. Pero si es que llegara a faltar, él me dijo, algo vamos a hacer. Acá estoy, algo vamos a hacer. Si es que no llegas, algo vamos a hacer. Y eso para mí fue como, ay, verdad que no estoy, sé que Dios está, pero tenerlo ahí, claro, me dio esa seguridad también de decir, sí, yo creo que Dios va a obrar de alguna manera. Y si es que no pasara, tengo a este hombre de Dios que me está diciendo, algo vamos a hacer. Y Dios hizo un milagro. A los 3 días, Él hizo realmente un milagro, pero eso es ya otra historia. Proveyó para que vos pudieras terminar. Él proveyó para todo, para cada detalle. Por eso digo, Dios es tan detallista, porque hasta conoce, incluso nosotras las chicas que a veces somos un poco más exquisitas en cuanto a elegir una marca específica, claro, de shampoo o un color de labial, no, que parecen para otros que... No, pero lo que es importante para uno es importante para Dios también. Exacto. Y Dios trayendo así lo justo, la marca de shampoo exacta, el labial exacto, que me lo daba ahí, o la base de maquillaje exacta, y era como... O sea, cosas que yo quiero, pero que de pronto ni siquiera las consideraba dentro de mis oraciones, pero mi papá, que lo sabe todo, me lo daba así, claro, y eso me lo demostró a lo largo de todos estos años, proveyendo de formas sorprendentes y utilizando a personas también para que puedan bendecir mi vida de una forma así sorprendente. Y digo, Dios, o sea, realmente estaba en tu propósito que yo viniera aquí a Buenos Aires, estar lejos de mi familia,
Y algo que él me decía cuando estaba en ese momento de crisis era que es que no eres tú, ahora soy yo. O sea, me das la oportunidad de demostrarte que soy yo el que te va a proveer, el que te va a sostener. Y después me trajo a memoria esa oración que yo hacía. Señor, yo no quiero que mi etapa de estudios teológicos sea igual a mi etapa universitaria, que fue muy agotadora. Y él me recordó esa oración. O sea, no eres tú, soy yo. Bueno. Y yo te voy a mostrar en este proceso que yo te voy a pagar todos estos estudios. Qué lindo cuando podemos descansar en el llegar a ese punto, ¿no? Decir, puedo descansar realmente en él, ¿no? O sea, no es descansar, me pongo las manos en la nuca y no, pero puedo tener esa convicción de que algo va a pasar, que Dios lo va a solucionar. Exacto. ¿No es cierto? Algo va a pasar, eso es la fe. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no. Yo no lo veo, no veo las plata, pero yo sé que algo va a pasar. Exacto. Y es también esto que se cumple, que siempre lo asemejo a esto, ¿no? Cuando yo vine acá al instituto, vine con los 2 peces y 5 panes. O sea, nunca estuve con las manos cruzadas también. Y yo creo que también Dios vio ese esfuerzo y al final me demostró, yo puedo hacer un milagro. Está bien, o sea, recibo lo que me estás dando, pero vamos a hacer un milagro y vas a ver y me vas a conocer de este lado. Me dejas mostrarte este lado de proveedor. Claro. Y no solo proveedor de dinero, proveedor de gozo, proveedor de paz. Todo. Es de todo. De paz en medio de la tormenta. No es Total. que le decimos a las personas que no es que no vamos a tener incertidumbres, dudas o golpes como que el que tuviste, que fue, como quien dice, un golpe bajo, ¿no es cierto? Pero Él nos prepara para la batalla. Sí. Él nos prepara y no vamos solo. Él va adelante. Sí. Nos va haciendo la huella y nosotros sabemos que papá va adelante y vamos detrás de Él. Sí. Y Él va abriendo caminos, va abriendo sendas donde no hay, como me dijiste vos, va a ir poniendo baldosas para que nosotros caminar sobre ellas. Nos afirmemos bien en Él. Totalmente. Y es como que también entender que Él siempre está presente. Y lo que me ayudó a superar, o sea, me ves ahora a mí hablando desde el lado de entender quién es Dios, de resaltar este lado paterno de Él. No lo hubiese, quizás mi historia sería otra si es que no hubiese tenido un encuentro real con Dios, y si es que el trabajo de mi mamá, que vino haciendo así de a poquitos, si es que ella no lo hubiese hecho, tampoco yo quizás no estuviera aquí en este momento. Claro. O sea que todo lo que sembremos, aunque no lo veamos, sembremos en nuestros hijos, sí. ¿No es cierto? Esforcémonos, porque vos decís en los campamentos, no, pero algo sucede. Dios está, vos lo ves por ahí, los pibes que están en la suya, quizás pensando en otras cosas, pero Dios, la palabra no vuelve vacía. En algún momento vamos a ver los frutos. Para aquellas mamás que están sembrando, que dicen, ay, de chiquito iba y ahora no, el hijo pródigo vuelve. Mándenlos. A veces también, todo lo que puedan, todo lo que puedan recibir de pequeños, eso va a hacer que de grande no se alejen y vuelvan a Cristo. Totalmente. Vuelvan al Señor. Keila, ya para ir terminando, podés hacer una oración, ¿no? Sí. Para la audiencia, para aquellas personas que quizás se sienten identificadas con tu historia, que han quizás vivido una situación como la de tu madre, que quizás se sienten sin identidad, porque quizás se sintieron, papá nos dejó y se fue. De tantas aristas nos podemos sentir identificados con lo que vos... yo tengo pero no es el momento, es tu momento, pero hemos pasado por un momento de decir, ¿qué pasó con mi identidad? ¿No? Y ahí es donde el diablo puede querer meternos de quién somos, pero papá dice, yo soy el que soy, que podamos identificarnos con Cristo. Así es una oración ya para ir terminando para toda la audiencia. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, Señor, que nos hace poder compartir lo que vos hiciste en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, porque en ti nuestra vida tiene propósito. Señor, gracias por llegar a nuestra vida, gracias por darle sentido a nuestra vida, gracias por encontrarnos. Gracias, Señor, porque aún, Señor, tú nos viste cuando estuvimos formándonos en el vientre de nuestra mamá. Gracias, Señor, porque por todo lo que hiciste en nuestra vida. Señor, hoy oro por todas estas personas que de pronto se encuentran
lidiando con su identidad, que se sienten solas, que se sienten sin propósito, que tú también puedas encontrarlos a ellos. Sé que tú estás ahí presente, Señor, esperando, tocando la puerta. Señor, que ellos puedan abrirte su corazón, Señor, y puedan encontrar en ti esa respuesta, puedan encontrar en ti su identidad, puedan encontrar en ti ese papá que tanto están anhelando. Que quizás fueron abandonados, o de pronto sus papás están dentro de casa, pero no están cumpliendo el rol de papá y se sienten solos, aún teniéndolos ahí. Señor, restaura las familias, trae unidad, trae gozo, trae paz. Señor, somos hijos tuyos, somos nación santa, somos un pueblo escogido por ti. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias por restaurar ese vínculo con el Padre. Gracias porque ahora somos hijos, no huérfanos. Gracias, Jesús, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este espacio también y por todas las personas que nos están escuchando. Por aquellas chicas quizás que sufrieron algún abuso, Señor, y que están quizás queriendo terminar con su embarazo. Háblales al corazón, hazles entender que hay vida dentro de ellas, que hay vida y hay un propósito con esas personitas que se están formando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo está también en este lugar y está sobre todo dentro nuestro. Gracias porque en ti podemos encontrar la seguridad, porque en ti podemos encontrar identidad y sobre todo propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Keila. La verdad que hemos pasado, mira, 1 hora y media hablando, y cuando realmente uno habla de Dios, el tiempo parece que no pasa, ¿no? Porque tenemos tanta historia con Jesús que no nos alcanzarían. Por eso, de hecho, los apóstoles siguen. Totalmente. Y sigue. Y cada domingo vamos a seguir hablando de los hechos que han marcado nuestra vida y compartirlas para que la gente pueda conocer que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Así que bueno, esta noche con Keila Chávez, Chávez, una hija de Dios, una heredera de Cristo, acá con nosotros compartiendo un testimonio que en un momento se quebró al medio, nos desconcertó a todos porque íbamos por un camino y yo, ¿qué pasó? Pero bueno, para que sepan que hay propósito, cada vida tiene un propósito. Uh-huh. Y que solamente tenemos que dejar que fluya para que Dios pueda terminar lo que ha comenzado, y así es su palabra, que Él va a terminar lo que comenzó. Así es. Keila, un abrazo grande para todo Lima, Perú, desde Miramar, desde Visión 2020, para tu madre, la verdad que una guerrera, una santa del Señor, tus hermanas, y bueno, ya un día por ahí podemos hacer algún streaming, ya me voy a poner un poco más en órbita con todo este tema de la tecnología, por ahí podemos hacer desde... Que pasó una entrevista con ella, ¿no? Ahí está, podemos hacer una entrevista con tu mamá y bueno, y hablar con esas guerreras que Dios levanta y bueno, y felicitarla por la siembra que ha hecho en tu vida, porque hoy tenemos realmente una maravillosa persona que Dios me permitió conocer. Así que estoy más que bendecida con tu presencia, con tu testimonio y con tu oración. Gracias, Keila, y nos vemos cuando Dios quiera y nos volvamos a reunir, quizás sea por aire o forma física, no sabemos, ¿no? Claro que sí, los caminos del Señor, pero gracias por tu tiempo. Sí, solo una última cosa. Sí, todo lo que quieras. Creo que todos tenemos una historia que contar, ¿no? Así que no dejen de hablar lo que Jesús hizo en sus vidas. Así es. Hay que hablar. A decir. Me costó igual, Costó, pero me costó porque es la primera vez que salgo a hablar esto en público, porque es algo que tenía muy adentro, pero Aldo me decía, tenés que contarlo. Y yo, Y yo creo que hay que contar todo lo que el Señor hace con nosotros. Así es verdad, el momento que lo podemos contar y saber que ya no duele. Lo podemos contar por ahí, que nos trae una nostalgia, pero ya podemos recordar sin dolor. Y eso es cuando uno logra también perdonar, como dijo Aldo, poder ya recordarlo sin dolor, sino como estoy viendo, ahí estuvo el Señor. Ahí estuvo. Y ahí me sacó el Señor. Y que bueno, entender que a veces las personas actúan de esa manera porque no tienen a Cristo y que también Dios los encuentre a ellos. Así es. Keila, gracias por tu tiempo, gracias por visitarnos, gracias por bendecir nuestra ciudad y bueno, cuando Dios planee,
te esperamos nuevamente acá para seguir hablando de las maravillas de Dios. Gracias, Keila. Listo. Saludos a todo Perú y ya nos vamos a estar conectando vía streaming. Gracias, Keila. Gracias a vos por habernos escuchado. Ya 2 minutitos han pasado ya. Gracias y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días haciendo juntos Visión 2020. Por alcanzar y enfrente ves el mar que no te deja avanzar. Atrás viene tu pasado, te quiere esclavizar. Los pies te vas a mojar, pero empezá a caminar. Tenés que confiar, Dios va a dividir ese mar. Si podés creer, nada te va a poder frenar. La puerta que Dios abrió nadie la puede cerrar. Y aunque tus padres la abandonen,